Tuve una visión. Vi con los ojos abiertos lo que sucederá esta Navidad. Vi el día, vi el lugar, vi a la gente, vi todo lo que sucedía como si estuviera allí mismo, en medio de todo. Y lo peor, olí el olor, oí los gritos, vi quién cayó primero, y al final Jesús apareció. No me explicó nada, simplemente me miró a los ojos y dijo, cuéntamelo todo. Por eso estoy aquí, porque si estás vivo cuando esto empiece, recordarás lo que digo ahora. Vi algo inesperado, y no me refiero a regalos, cenas navideñas, ni árboles decorados. Me refiero a gente gritando, corriendo, presa del pánico. Algo va a pasar esta Navidad que lo paralizará todo. Va a suceder de una manera que no te dará tiempo para pensar. Simplemente actúa. Y antes de que te des cuenta, estás en medio de todo. Así empezó lo que vi. Un lugar con ambiente navideño, luces encendidas, música, niños en la calle. De repente, un ruido enorme, como si algo hubiera caído del cielo. La gente se quedó sin palabras. Algunos intentaron esconderse, otros simplemente levantaron la vista. Yo también miré. El cielo era extraño, un color que nunca había visto, como si se hubiera abierto un agujero allí. Pero no fue eso lo que me asustó. Lo que me asustó fue lo que salió de él. Parecía una humareda oscura, densa, pero viva. Descendió lentamente, luego ganó velocidad y se apoderó de los edificios, las calles, los coches. La música se detuvo, las sonrisas desaparecieron, los celulares dejaron de funcionar. Y entonces empezó el caos. La gente se desmayaba, otros vomitaban sangre. Vi a una madre intentando despertar a su hijo, que se había caído al suelo y no pudo. Sus ojos ya estaban en blanco. No fue un ataque común, fue algo que afectó el cuerpo de las personas desde adentro hacia afuera. Yo también lo sentí. Un dolor que empezó en los dientes, me subió a la cabeza, y pensé que iba a morir ahí mismo. Pero no morí. Todavía no. Me alejó alguien a quien no conocía. Solo recuerdo su cara y una frase. Prepárate. Esto es solo el principio. Corrimos por un callejón. No sentía bien las piernas. Tenía la boca seca y la vista borrosa. Pero mis ganas de vivir eran más fuertes. Me llevó a una casa vieja y cerrada con llave, con las ventanas cubiertas de tela. Dentro había otras personas, todas en silencio. Parecían saber lo que estaba pasando. Nadie usaba celulares, nadie hacía preguntas, solo miraban al suelo y esperaban, y empecé a entender. Esto no era casualidad. Había un momento, un lugar y una razón adecuados para que comenzara, justo en Navidad. Intenté preguntar, pero el hombre que me atendió solo me hizo un gesto para que me callara. Señaló una radio vieja. De repente, empezó a crepitar y se oyó una voz. Atención, esto es una alerta. Quédense dentro, no abran las ventanas, no usen aparatos electrónicos. Esperen, ya están aquí. Nadie dijo nada más. Un bebé empezó a llorar y la madre le tapó la boca con un paño. En ese momento, lo comprendí. El mundo tal como lo conocemos ha terminado y comenzó en una fecha en la que todos esperaban alegría. Ya no será una fiesta, será recordado como el día en que todo cambió. Nadie sabía si era de día o de noche. El tiempo parecía haberse detenido. El hombre que me llevó allí había tapiado todas las entradas con trozos de madera, incluso las grietas más pequeñas. Dijo que la luz exterior lo estaba atrayendo. No sabía qué era, pero entendí que no eran personas. No llamaron a la puerta. Escucharon. Cuando alguien hablaba fuerte, cuando el bebé lloraba, cuando arrastraban una silla, podíamos oír un ruido que venía de afuera, como garras raspando cemento. Había 7 personas conmigo en la casa. 3 personas mayores, una joven, un niño con discapacidad y 2 hombres corpulentos. Uno de ellos tenía heridas en el brazo. Dijeron que lo había tocado uno de ellos. El corte era profundo, como si lo hubieran quemado y cortado a la vez. Temblaba, su rostro estaba cambiando. Parecía que se iba a desmayar, y ni siquiera teníamos medicinas, solo tela, agua y silencio. La joven intentó ayudarla, pero el anciano le dijo que parara. Dijo que ya no servía de nada. Sabía cómo terminaría. En esa casa nadie comía, nadie bebía. Todos simplemente esperaban. Era como si todos supieran que estaban contando los minutos. Y empecé a preguntarme por qué me habían salvado. ¿Por qué me sacaron del centro de la calle?
El hombre que me trajo parecía saberlo. Me miró como si esperara algo, pero no dijo nada. De vez en cuando se oía la radio de fondo, pero siempre con la misma voz. Están tomando el control. Protejan a los pequeños. Eviten los ruidos fuertes. La primera fase ya ha empezado. Siempre era lo mismo. Nadie explicaba en qué consistía la segunda fase. En un momento dado, uno de los hombres se levantó y dijo que salía. Dijo que había dejado a su esposa e hijo en la panadería y que iba a buscarlos. El anciano intentó detenerlo. Lloró, suplicó. Pero el hombre se fue. Simplemente abrió la puerta y se fue. No pasaron ni 2 minutos. Oímos un ruido fuerte, como de carne golpeando el cemento. Luego, gritos que no parecían humanos. Los que estaban dentro ya sabían lo que iba a pasar. Y yo también empecé a entender. No se trataba de algo específico de un barrio o una ciudad. Era algo generalizado. Estaba ocurriendo en todo el mundo. El niño discapacitado empezó a tener una convulsión. Su madre, desesperada, le tapó la boca con su propia camisa. El anciano ordenó a todos que se agacharan. Pegó la oreja a la pared y dijo: «Ya están aquí». Mi cuerpo se paralizó. No por miedo común. Era algo que paralizaba mis movimientos. Sentimos que si respirábamos más fuerte, lo sabrían. Y en ese silencio absoluto, oímos pasos. Pero no eran pasos comunes. Eran secos, arrastrados como si estuvieran aplastando el suelo. Nadie dijo nada más. Esta Navidad no será recordada por la fiesta ni por los regalos. Será recordada como el día en que comenzaron los gritos. Todavía no sé si fue un castigo, una invasión o algo más. Pero empezó un día que todos creían que sería bueno. Por eso nos pilló a todos desprevenidos. ¿Saben lo peor? Todavía había gente afuera, pensando que todo estaba normal. Luces encendidas, televisión encendida, música alta. Y esos fueron los primeros en desaparecer. La tercera noche fue peor. No por el dolor ni por los gritos, sino por el silencio. Un silencio más inquietante que cualquier ruido. Pasamos casi 3 horas sin oír nada del exterior. Parecía bien, pero no lo era. El anciano dijo que cuando las cosas se ponen así, es porque están tomando una decisión. La palabra que usó fue elegir. No quise preguntar qué significaba. El niño discapacitado dejó de respirar por unos segundos, pero luego volvió a respirar. La madre lloraba suavemente, con la mano sobre la boca. El olor dentro de la casa empezó a ser apestoso. El herido empeoró mucho. Su piel se tornó gris. Sus ojos se hundieron y ya no hablaba. Solo temblaba. La joven que lo cuidaba se desmayó de agotamiento. Vi al anciano tomar un paño y envolverse la cabeza con él. Cuando nos dimos cuenta, ya había atado el paño alrededor del cuello del enfermo y lo asfixiaba hasta que dejó de funcionar. Entonces dijo: «Ya no era uno de nosotros». Nadie protestó. Simplemente arrastraron el cuerpo a la trastienda y cerraron la puerta con llave. En ese momento, comencé a comprender que no íbamos a salir de allí igual que antes. Aunque todo pasara, nadie volvería a la normalidad. Era como si una parte del mundo hubiera muerto. Empecé a pensar en mi familia. ¿Dónde estaban? ¿Estaban vivos? ¿Habían visto lo que yo vi? Intenté rezar, pero sentía náuseas. Ya no podía articular las palabras. Era como si algo hubiera cortado la conexión. Y entonces comprendí. Ahora cada uno tenía que valerse por sí mismo, y quien no mantuviera la calma acabaría abriéndoles la puerta. Una señora que nos acompañaba intentó abrir la ventana en plena noche. Dijo que necesitaba aire. La joven le gritó. El anciano se levantó y le dio un manotazo en la mano, arrancándola del pestillo, y por primera vez le habló con firmeza. «Si la abres, todos morirán». Ella se encogió de miedo y se quedó en la esquina. Y entonces se oyó el ruido. Se oye el sonido de gente caminando sobre el tejado de la casa. Lentamente, un pie a la vez, sin prisa. Todos se quedaron paralizados. Nadie respiraba. La radio volvió a sonar y la voz dijo: «Si oyen pasos en el tejado, no contesten. No son personas». Nos quedamos allí paralizados durante más de 1 hora. El sonido se detenía y volvía a empezar. En un momento parecía que cavaban con las uñas, en otro como si arrastraran un saco pesado. Y luego, silencio de nuevo.
El anciano dijo que estaban marcando las casas. Empecé a sudar. Pregunté si las nuestras estaban marcadas. Solo respondió, todavía no. Y entonces lo entendí. No elegían al azar. Estaban organizados, sabían lo que hacían y tenían una orden que seguir. A la mañana siguiente, el olor del cuerpo encerrado en la habitación se volvió insoportable. La niña intentó cubrirse la cara con un paño, pero incluso eso le provocó náuseas. El anciano se acercó a la puerta y colocó una toalla húmeda en la rendija. Dijo que no podía enterrarse. Dijo que si movían el cuerpo ahora, se darían cuenta. Nadie entendió realmente lo que quería decir, pero nadie lo cuestionó. Todos empezaron a comprender que él sabía más de lo que dejaba ver. La radio volvió a hablar. Esta vez era una voz diferente. Era una mujer, con voz tranquila. Dijo, si todavía oyen esto, preparen leña, una olla de hierro, sal gruesa y mantas. Están entrando por la red eléctrica. No usen el refrigerador, no usen el microondas, y nunca se acerquen a cables expuestos. La joven se desesperó. Dijo que su madre dormía con la luz de la cocina encendida todas las noches, y lloró. Lloró secamente, sin hacer ruido, solo lágrimas corriendo por su rostro, y nadie tuvo el valor de consolarla. Ya no sabíamos qué día era, pero sabíamos que seguía siendo Navidad. El anciano dijo que todo esto duraría exactamente 3 días. Dijo que el último día sería el más peligroso, y que si lo superábamos, tal vez tendríamos una oportunidad. La palabra que usó fue oportunidad, e incluso entonces la dijo con duda. Empecé a contar las horas mentalmente, pero parecía que el tiempo se había detenido. Ya nadie dormía. Nuestros cuerpos se desplomaron, pero el miedo nos mantenía a todos de pie. Afuera volvieron los pasos en la calle, pero esta vez eran diferentes, más rápidos, menos discretos, como si ya supieran que lo sabíamos. El anciano llamó a todos a la habitación y dijo que a partir de ese momento nadie hablaría más. La comunicación solo sería con gestos. Quien rompiera esa regla pondría a todos en riesgo. El niño sufrió otra convulsión. Su madre intentó masajearle el pecho, pero el anciano se quedó mirando. Esa expresión de que no podía hacer nada más. Observamos al niño hasta que se detuvo. El ruido que siguió fue el peor hasta ahora, un golpe seco y directo en la puerta. Luego otro, y otro, como si marcaran el paso. Todos se apretaban contra la pared, sudando, temblando. La madera crujió, y luego, silencio. El golpe no era de una mano, ni de un pie. Era como si estuvieran tirando un tronco. Y comprendí lo que había dicho el anciano. No era una persona, no era un animal, era algo más, y quería entrar. No importaba quién estuviera allí, simplemente quería entrar. La niña se me acercó y dijo, con la boca casi cerrada, no solo quieren matar, quieren que veamos. Y recordé la primera escena, la madre con su hijo en el suelo. Esa desesperación, el mundo entero decorado para Navidad, y en medio de todo, el final. La Navidad se ha convertido en una advertencia. Las decoraciones en una señal, la fecha en una trampa. Los que esperaban un salvador encontraron algo más. Esa noche perdimos a otra. La señora que casi abrió la ventana por completo perdió la cabeza. Se echó a reír, en voz baja. Luego se hizo más fuerte. El anciano intentó detenerla, pero ya era demasiado tarde. Su risa rompió el silencio de toda la casa. En menos de 1 minuto, se oyeron pasos apresurados afuera, pesados, rápidos, como si conocieran el camino. La mujer corrió a la trastienda y cerró la puerta con llave. Todos entraron en pánico. El anciano gritó que nadie lo siguiera. «Déjenla en paz, ahora es un cebo». La puerta principal volvió a temblar, pero no la abrieron. Se quedaron alrededor de la casa. Lo oíamos como si arañaran todas las paredes a la vez. Un sonido seco y constante que no cesaba. El niño se tapó los oídos. La joven empezó a rezar en silencio, moviendo solo los labios. Yo sudaba, me temblaba la mano, casi grité, pero contuve la respiración, y entonces, desde la trastienda, llegó un ruido que nadie olvidará jamás, un trozo de carne golpeando el suelo, huesos rompiéndose, y entonces, silencio de nuevo,
Esperamos la siguiente llamada, pero no llegó. La radio crepitó, y esta vez la voz era diferente. Un hombre. Los que aún están de pie, escuchen atentamente. El aire va a cambiar. No respiren hondo, no enciendan fuego. Y por nada del mundo deberían irse de donde están. Nos acercamos al final de la segunda fase. El anciano me miró y dijo, ¿ven? Aún hay tiempo. Y pregunté, ¿tiempo para qué? Respondió, para elegir. Y apartó la mirada. No explicó nada. Nadie explicó nada. Empecé a oír un zumbido en el oído, agudo y continuo. Pensé que era la presión, pero todos los demás lo oían. La niña dijo que venía de dentro de la casa, que sentía como un silbido agudo en la cabeza. El niño empezó a vomitar sangre. Era insoportable. El anciano fue a la cocina y empezó a rebuscar en las ollas. Tomó una de hierro, le puso sal gruesa y la dejó en el centro de la habitación. Dijo que así podría aguantar unas horas más. Y le creímos, porque no tenía otra opción. Esa noche nadie durmió. El anciano se quedó dormido sentado, con un machete en el regazo. La joven no soltaba al niño. Me quedé en la esquina, mirando al suelo, preguntándome si esto solo estaba pasando allí, y si el resto del mundo también se había quedado a oscuras. Pensé en la televisión, las noticias, el gobierno, todo lo que parecía importante antes de todo esto. Y ahora, nada importaba. Lo único que importaba era no hacer ruido y respirar suavemente. En medio de la noche, la radio de repente hizo un ruido fuerte, un fuerte estallido. Todos se sobresaltaron. El anciano desconectó la radio, pero ya era demasiado tarde. Algo afuera respondió al sonido. Un golpe fuerte y seco, como si fuera una respuesta. Y luego vinieron más. 4, 5, 6 golpes seguidos, y la certeza de que volverían. Y esta vez no iban a tocar sin más. Regresaron, esta vez con más fuerza. Los golpes en las paredes eran coordinados, casi como si siguieran un código. El anciano ordenó a todos que se alejaran de la puerta. Dijo que si los tocábamos, los abrían. Ya tenía el machete en la mano, pero ni siquiera él creía que cambiaría nada. La olla de hierro en medio de la habitación empezó a temblar. La sal que contenía subía como si estuviera hirviendo, y nadie la tocaba, nadie la movía, solo observaban. El niño se desmayó. Esta vez no hubo vuelta atrás. La madre lo abrazó, no gritó ni lloró. Simplemente se quedó allí, con la mirada perdida. El anciano se acercó y le dijo, «No te muevas, están probando, quieren ver quién reacciona». Y entendí lo que quería decir. Cada ruido, cada golpe, era una trampa. Nos observaban, como si percibieran cuándo entrábamos, y cuando eso ocurría, atacaban. La radio quemada seguía crepitando, incluso desenchufada. Afuera alguien empezó a llamar. Una voz familiar. Pero no era real. Era la voz de la madre de la niña, la misma niña que lloró al oír la alerta en la radio. Se tapó los oídos, pero la voz no paraba. Repetía, «Hija, abre, soy mamá». Era exactamente la misma entonación que la niña había imitado al hablar de su madre. No era casualidad. La voz sabía qué decir, sabía cómo entrar. Se levantó, fue a la puerta. Pero el anciano gritó, «No es ella. Si abres, desaparecerás». Cayó de rodillas, se tapó los oídos con fuerza y gritó en silencio. Pura desesperación. Esto era peor que cualquier ataque. Era psicológico. Ahora estaban dentro de su mente, y ya no necesitaba fuerzas. Solo estaban esperando que alguien cediera. La mujer más anciana que quedaba empezó a cantar un himno, muy suavemente. El anciano se acercó a ella y le tomó la mano. Por primera vez lloró, y dijo, «Ganaron allá afuera, ahora están arrasando con el resto». Y todos comprendieron que el exterior ya no existía. Una luz roja apareció bajo la puerta, pero no era eléctrica, era como si estuviera viva. Latía con fuerza, y con cada pulsación el suelo vibraba. El anciano envió a todos a la habitación más interior. Dijo que la casa iba a ser ocupada, y que solo allí podríamos tener unas horas más. Cerramos la puerta con llave, el armario, las sillas, todo lo que pudimos. El sonido se desvaneció. Increíblemente, adentro, silencio. Un silencio gélido que me dolía en el pecho. Ya nadie hablaba.
la niña que sostenía el cuerpo del niño, la mujer apoyada en la pared con los ojos cerrados, el anciano con el machete en el regazo y la cabeza gacha. Solo podía pensar en una cosa. Si todo empezó en Navidad, ¿por qué nadie nos avisó? ¿Por qué estaba todo el mundo distraído? La respuesta era sencilla. Porque eso era lo que querían. Porque sabían que sería el único día en que nadie estaría preparado. La puerta de la habitación tembló por primera vez a las 3 de la mañana. No sabíamos la hora, pero el anciano dijo que eran las 3 de la mañana. Siempre sabía estas cosas, incluso sin reloj. Fue un golpe único y fuerte, como si alguien hubiera lanzado un cuerpo contra la puerta. La joven abrazó al niño muerto. La señora se apoyó aún más contra la pared, y el anciano se levantó con dificultad. Tomó el machete, se lo puso en la mano y dijo: «Si lo abren, no mires». Nadie respondió. Simplemente seguimos la orden. El suelo empezó a crujir. El ruido del techo se hizo más fuerte. Las paredes se agrietaron, y aquella luz roja regresó, ahora atravesando las grietas del suelo, como si buscara, como si tuviera ojos. Y allí, con el corazón latiendo con fuerza, recordé la primera escena. Navidad, las luces, los adornos, los niños sonrientes, todo desprotegido, todo vulnerable, y el anciano pronunció una frase que nos heló la sangre a todos. Ahora es el último día. Los golpes volvieron a sonar, más fuertes. La puerta se dobló. Oímos un sonido que parecía de voces, pero no lo eran. Era una mezcla de palabras, gritos y risas. Algo que no se puede describir, solo escuchar. El anciano ordenó a todos que se tumbaran en el suelo y se quedaran quietos. Se quedó allí, como esperando. La luz roja se hizo más intensa. La radio, que ya estaba desenchufada, empezó a emitir sonidos en otro idioma. Parecía latín, y entonces, de repente, se detuvo. Todo se detuvo. El anciano cayó de rodillas, llorando. No de miedo, de alivio. Dijo que era la señal, de que se iban. La chica preguntó: «¿Se acabó?». Pero él negó con la cabeza. «Para nosotros sí, pero el mundo es diferente ahora». Y nos quedamos allí, respirando lentamente, con el olor del cuerpo del chico, con la sangre seca en el suelo, con el sonido del fin resonando en nuestra memoria. Y supimos, los que sobrevivieron nunca volverán a ver la Navidad de los mismos modos. La puerta principal dejó de temblar. La luz se apagó. La radio se quedó en silencio. El anciano me miró y dijo: «Cuando salgas de aquí, tendrás que contarlo. Tendrás que advertir. Tendrás que decir lo que pasó». Dije que nadie me creería. Y él respondió: «No hace falta. Simplemente dilo. Quien tenga oídos, entenderá». Y entonces comprendí por qué me salvó aquel primer día. No fue casualidad. Fue por eso. El mundo exterior ya no era el mismo. Cuando salimos, las calles estaban vacías, casas abiertas, comida en la mesa, la televisión encendida, pero nadie. Solo cosas tiradas por ahí, como si todos hubieran desaparecido en pleno día. No había cuerpos, ni sangre, solo ausencia. Un silencio que lo decía todo. Y allí, en medio de un mundo vacío, comprendí. Lo que pasó esa Navidad conmocionó al mundo entero. Caminamos durante horas, calles vacías, tiendas abiertas, escaparates intactos, pero ni un alma a la vista. Era como si alguien hubiera pulsado un botón y lo hubiera apagado todo. No hubo incendio, ni explosión, ni destrucción. Pero tuvo un final. El anciano caminaba lentamente, arrastrando su machete. La joven cargaba el cuerpo del niño, aunque le faltaban fuerzas, y yo lo seguía, intentando comprender qué quedaba. Toda la ciudad parecía un montaje, y cuanto más caminábamos, más se repetía la sensación. Esto ya no era nuestro. Lo primero que vimos con vida fue un cachorro, delgado, tembloroso, con los ojos hundidos. Al vernos, salió corriendo. Desapareció por el callejón sin hacer ruido. Eso fue más aterrador que cualquier grito. Era como si hasta los animales hubieran visto lo sucedido. Nos detuvimos en una plaza. En medio había un árbol de Navidad aún encendido. Luces centelleantes, luces rojas y verdes intermitentes. Debajo, regalos. Intacto. Como si alguien lo hubiera preparado todo y luego se hubiera ido. El anciano miró el árbol y dijo:
Ese era el señuelo. No quería saber qué quería decir, solo quería salir de allí, pero no había dónde ir. Las carreteras estaban bloqueadas por coches vacíos, con las puertas abiertas y las luces encendidas, como si todos hubieran huido por el camino. Intentamos usar la radio, solo había estática. Intentamos tocar puertas, nadie respondió. El anciano nos dijo que dejáramos de buscar. Dijo que los pocos que quedaban tendrían que esconderse un tiempo y que algún día los demás volverían, pero no de la misma manera que se fueron. Esa noche dormimos encima de cajas en un supermercado abandonado. Me despertó el sonido de un televisor. Era un anuncio viejo, sin parar. Un anuncio de juguetes, figuras navideñas, niños riendo. Todo colorido. Pero no se oía a nadie. No había nadie que mirara. El anciano lo desenchufó y dijo: «Ahora empieza otra etapa». Le pregunté qué era. Me respondió: «La reconstrucción, pero no como tú te lo imaginas». Y fue allí donde me entregó una libreta, vieja, mugrienta, con notas, fechas, descripciones, detalles de lo que iba a pasar. Dijo que todo esto ya estaba previsto, y que yo era el siguiente. Dijo que la historia no podía morir con él, que el mundo no lo entendería, pero necesitaba escuchar. Y entonces habló, mirándome a los ojos: «Ahora te toca a ti. Hoy escribo esto como advertencia. No es una historia, no es un cuento, no es una profecía, es un relato. Lo viví, lo sobreviví. Y ustedes, que están leyendo o escuchando esto ahora, necesitan saber. Lo que ocurrió esta Navidad conmocionó al mundo, y la próxima será decisiva».